La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día, su programa de comunicaciones, internet, radioafición y diexismo. Frecuencia al Día. Hola, saludos amigos del mundo. Sean todos bienvenidos. En esta entrega de Frecuencia al Día, el origen de las frecuencias en la transmisión de la energía eléctrica. La determinación de la frecuencia alterna más conveniente vino debido a la necesidad de ir superando los problemas tecnológicos que iban apareciendo en la expansión de la energía eléctrica por todo el mundo. Innovemos hacia el futuro, entendiendo el presente y recordando el pasado de la electricidad. El informe desde España con ultravoltaje. Aunque en nuestros tiempos pueda parecer que siempre ha existido una única frecuencia de 50 Hz para Europa y 60 para los sistemas americanos, esto no siempre fue así. Para entender el porqué, nos remontaremos a los años de 1891, en la cual los ingenieros de la empresa Westinghouse tomaron la decisión final de considerar a los 60 Hz como la frecuencia del futuro, mientras que aproximadamente por los mismos años los ingenieros de la empresa alemana AEG consideraron a los 50 Hz como su frecuencia única, y a partir de entonces estos valores fueron normalizados en la transmisión de energía eléctrica en corriente alterna. La pregunta es, ¿por qué tomaron valores diferentes? Para dar respuesta a todas estas preguntas necesitamos conocer algunos conceptos básicos, como son la corriente alterna, la frecuencia y la velocidad de sincronismo. Bueno, pues la corriente alterna, como sabrán, es la corriente que varía en función del tiempo sinusoidalmente, y la frecuencia es el número de veces que una onda sinusoidal se repite o completa su ciclo positivo y negativo. Además, necesitamos recordar que el rotor gira a la misma velocidad de rotación que su campo magnético. Estos factores influyen mucho en la velocidad de sincronismo. Existen máquinas de polos lisos y polos salientes, y a partir de esta determinación puede haber mayor velocidad o puede haber menor velocidad. Y conociendo estos datos nos dirigimos nuevamente hacia finales del siglo XIX, en el que se creó un individualismo muy grande por parte de las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica de aquel tiempo. Pero no fue hasta la feria de Turing en la que la empresa Westinghouse compró las patentes del llamado generador secundario. Ellos lo llamaron generador secundario, nosotros lo conocemos hoy como transformador. Efectivamente fue uno de los primeros intentos de transportar energía eléctrica a grandes distancias, y que gracias a Gibbs y a su equipo lograron mejorarlo cerrando el circuito magnético. Bueno, pues Westinghouse compró estas patentes y lo acopló a un alternador de 16 polos que iba a 1000 revoluciones por minuto, lo que nos daba una frecuencia de 133.3 Hz. En cambio, la empresa Thomson Houston utilizó un alternador de 15.000 ciclos, lo que permitía una frecuencia de 125 Hz. El uso que se le daba a la electricidad en este tiempo primordialmente era para la iluminación. Los problemas se presentaron cuando ya las industrias requerían de la electricidad, y posteriormente los ingenieros se dieron cuenta que a frecuencias mayores a 130 afectaba a los motores de inducción. Esto se debía a que tenía demasiados polos en la máquina, llegando a la conclusión de utilizar 7200 ciclos, lo que era una frecuencia óptima para sus motores y además las máquinas que se acoplaban a su circuito eléctrico. La empresa Thomson Houston también detectó problemas, pero problemas de resonancia con el material eléctrico, y debido a los armónicos que provocaba la señal de 125 Hz, se redujo a 62.5 Hz. La empresa General Electric tampoco se quedó atrás, pero siguió usando los 50 Hz de la norma alemana, pero posteriormente se dio cuenta que estaba perdiendo mucho terreno en el mercado eléctrico, lo cual se cambió a 60 Hz. Y con los 60 Hz prácticamente dominando los sistemas eléctricos americanos, nos dirigimos hacia Europa, a la empresa alemana AEG, donde los ingenieros de esta empresa utilizaban antes 40 Hz para alimentar su red trifásica de 175 kilómetros. ¿Cómo sucedía esto? Bueno, pues desde Frankfurt
hasta Laufen utilizaban un alternador de 50 voltios de tensión de fase, 32 polos, y su rotor giraba a 150 revoluciones por minuto, lo que nos da una frecuencia de 40 Hz. La transmisión se realizaba mediante transformadores elevadores de 50 a 8.5 kilovoltios. En Frankfurt se reducía a 65, pero se dieron cuenta de los extraños problemas que, debido a la baja frecuencia aplicada, las lámparas en ese tiempo parpadeaban y no tenían una buena estabilidad, por lo que en 1991 optaron por 50 Hz y así solventaban los problemas de iluminación y también el diseño de los generadores. Además, tendremos argumentos para bajas frecuencias, en las cuales se tendrá un incremento lineal de la inductancia con las líneas a esta frecuencia. Tendremos un mejoramiento del funcionamiento de los motores. También se reducirá el acoplamiento magnético entre circuitos, disminuyendo las interferencias electromagnéticas. Y para argumentos para altas frecuencias, se obtendrá una iluminación más continua. Además, se reducirá la sección del hierro necesario para los circuitos magnéticos en transformadores. Como pueden ver, la selección de estas frecuencias fue de manera arbitraria e histórica, ya que debido al prestigio de estas empresas en cada una de sus regiones, es que se escogieron estos valores. Actualmente, estas son las regiones del mundo que manejan estos valores a frecuencia industrial. Caso especial es Japón, ya que en un mismo país se maneja 50 Hz al este y 60 al oeste, dividiendo a los sistemas eléctricos en dos partes. Al igual también es el caso de Brasil y Argentina. Los dos sistemas eléctricos con frecuencias distintas no pueden acoplarse directamente, y en caso de hacerlo, deben hacerlo a través de un enlace de alta tensión de corriente continua, que va a actuar como una interfaz entre los dos sistemas. Como último punto, hablaremos sobre el control potencia-frecuencia, ya que en los sistemas eléctricos modernos es muy importante mantener este valor estable. Así que el control de frecuencia es más complejo que el control de voltaje, ya que controlamos la potencia de salida y la frecuencia del generador. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el momento. Espero que haya quedado claro el tema de la frecuencia eléctrica. Les agradezco de todo corazón por su tiempo. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Frecuencia al día. Frecuencia al día. Programa de comunicaciones, nuevas tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al día. Frecuencia al día. Con Dino Bloise. Gracias. Muchísimas gracias por seguir en la sintonía. La radio es el medio de comunicación por excelencia. En este momento presentamos a Célio Romais y su informe diexista en nombre del DX Clube do Brasil, www.ondascurtas.com. Adelante, Célio. Muchas gracias, Dino Bloise. Vamos a las informaciones desde Porto Alegre, en Brasil. Entre el 8 y el 11 de junio, DX Clube do Brasil realizará uma nova edição de Lorena DX Camp. Serão 3 noites dedicadas integralmente a escutar a rádio. Para conhecer todos os detalhes sobre como participar, visite o sítio web ondascurtas.com. Depois de muito tempo, Rádio Huelva de Monrovia, Libéria, foi captada novamente a los 6.050 kHz. Foi escuchada em Nova Zelândia por Brian Clark. Rádio Internacional de China ha anunciado que cambiará seu nome ao espanhol. Será Onda China e o foco estará dedicado à internet. Todavia transmite em la onda corta, pero la maioria de seus programas se repitem, o que é uma lástima. Uma emissora escuchada e gravada por Wender Marques em Unai, Minas, Brasil, foi Rádio Mizima. Esta é uma estação que transmite programas em birmano, a Myanmar. El 21 de maio registrou a estação a las 13 hora universal a los 21.710 kHz.
Rádio Mizima utiliza um transmissor ubicado em los Emiratos Árabes Unidos. Escuchemos la grabación. E agora mi última informação. Apesar de los informes de que Al India Radio había cambiado su identificación, escuché que todavía se identificaba como Al India Radio. Fue en la retransmisión en francés del pasado 28 de mayo. Gracias, Gino. Saludos desde Porto Alegre, en Brasil. Habló Célio Romais. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos en la República Dominicana el día 4 a Frankie Arias, el día 7 en Argentina a Elena Divchov de Gorini, el día 9 en España a Antonio Iniesta López, el día 9 en Argentina a Marcela Lazo, el día 21 en España a Pedro Serrano, el día 29 en México al amigo Jesse David Gutiérrez, y el día 30 en Chile a Hugo López. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Comunicándose se entiende la gente. Comunicándose progresa en los pueblos. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. En Frecuencia al Día se nota la diferencia. Más noticias en menos tiempo. Guatemala. La Corte Suprema de Justicia ha ideado una estrategia para evitar que el organismo judicial sea víctima de algún ataque cibernético. El informe con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. En el mundo digital los ciberataques van en aumento cada día. Por esa razón, la Corte Suprema de Justicia ha ideado una estrategia para evitar que el organismo judicial sea víctima de algo similar. Así nació la Gerencia de Informática, que unifica el Centro de Informática y Telecomunicaciones y el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial, que no solo garantiza la seguridad cibernética institucional, sino que será fundamental para llevar a cabo uno de los proyectos más ambiciosos del 2023, el expediente judicial electrónico y la pretensión de cero papel en todas las ramas de la justicia. Llevamos tiempo preparándonos para la virtualidad. La prueba clara es el casillero electrónico, así como la propuesta de timbre electrónico para los abogados y notarios, aseguró la magistrada Silvia Valdés, presidenta de la OJ y de la CSJ. La necesidad de reforzar los esfuerzos de seguridad nace ante el inminente riesgo de ser víctima de un ataque cibernético, partiendo de las experiencias de otros países como Costa Rica o El Salvador, donde instituciones públicas han sido blanco de ataque. El ingeniero Enrique Oreguel fue nombrado gerente de informática y es quien tiene bajo su responsabilidad velar por la seguridad virtual institucional. La gerencia está conformada por 4 áreas: seguridad informática, sistemas informáticos jurisdiccionales o administrativos, servicios informáticos y administrativos y operación de los servicios. Uno de los principales beneficios de la creación de esta gerencia es mejorar la atención a los usuarios de los servicios de tecnología del organismo judicial. Tendremos a nuestro cargo el desarrollo de sistemas, la infraestructura de los servidores, computadoras, y el trabajo será de forma integral, afirmó Oregel. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día con Dino Bloise. Seguimos avanzando en esta edición. Tiempo para presentar a Luis Gerardo Loyola desde México. Gracias, Dino. Tribunal de Apelaciones enfrenta un nuevo obstáculo de firmar el nuevo AM en Los Ángeles. El esfuerzo por traer un nuevo AM al mercado de Los Ángeles se ha topado con otro obstáculo. Un tribunal federal de apelaciones en Washington se negó a conceder a Schwab Multimedia una nueva audiencia para revisar una decisión de un papel de 3 jueces publicada el mes pasado.
La decisión significa que la única puerta abierta para la compañía es una apuesta arriesgada para convencer a la Corte Suprema de que escuche su apelación. William Schwab, junto con su socio comercial, Howard Levine, han trabajado durante años para construir la estación, pero sus medios financieros se han agotado en el proceso. En una presentación judicial el mes pasado, Schwab dijo que había despedido a su abogado por razones de dificultades financieras y pidió comparecer ante el tribunal a través de Zoom debido a lo que dijo que eran condiciones físicas. El Pleno del Tribunal de Circuito de D.C. dijo en marzo que la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de rechazar una solicitud de que le diera a Schwab más tiempo para construir el KWIF con licencia en Culver City, California, en los 1500 AM, fue razonablemente explicada, pero en su intento de que el circuito de D.C. volviera a revisar, Schwab dijo que los 3 jueces fueron víctimas de confusión y malentendidos sobre los hechos del caso. También dijo que la FCC curiosamente retuvo información del tribunal durante la audiencia de apelación en noviembre. Schwab había argumentado que una nueva audiencia del circuito completo podría haber presentado un énfasis más claro en los hechos. El esfuerzo por formar una nueva estación AM en el metro de Los Ángeles lleva años y hasta ahora tampoco ha tenido éxito. La FCC dijo que no había evidencia de que la pandemia tuviera algún efecto en su capacidad para construir la estación. El mayor obstáculo ha sido encontrar un sitio para el transmisor de la estación y el conjunto de 4 torres propuesto. Esta nota fue realizada con base en un artículo publicado por Inside Radio y republicado por radionotas.com. Desde México, soy Luis Gerardo Loyola, Frecuencia al Día. Seguimos en la sintonía de su espacio informativo sobre los medios de comunicación. Frecuencia al Día. Tiempo para escuchar el informe desde la República Dominicana con el buen amigo Fernando Hermón. Adelante. Gracias, Dino. La nueva ley de actos del Estado Civil solo faculta a la Junta Central Electoral para capturar, almacenar y procesar en base de datos. Los bancos comerciales, empresas de telecomunicaciones, entidades públicas y privadas que tengan almacenados datos biométricos de las personas en República Dominicana tienen un plazo de 60 días para eliminarlos. Esta disposición está contenida en el artículo transitorio de la Ley 4-23, orgánica de los actos del Estado Civil, recientemente aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. En ese ordenamiento jurídico se establece que la Junta Central Electoral está encargada de manera exclusiva de la recaudación, almacenamiento, tratamiento y procesamiento de los datos biométricos de las personas, los cuales se harán de la manera determinada por los reglamentos de aplicación subsiguientes a esta legislación. Por tales razones, las instituciones que recauden datos biométricos o que tengan base de datos biométricos tendrán un plazo de 60 días, luego de la entrada en vigencia de esta ley, para eliminar dichos registros. El órgano responsable de la entidad en el país ya tiene los datos biométricos almacenados, y gracias a ello, cuando instituciones del sistema de justicia han pedido colaboración para certificar la identidad de personas en conflicto con la ley, cadáveres o ciudadanos de interés han respondido. Ahora con la ley lo que se da es carácter de formalidad y la faculta para la única legalmente reconocida para tener en su control esas informaciones, al tiempo que le provee la potestad, tal como ocurre con los documentos de identidad y electoral, para que las entidades públicas y privadas verifiquen la identidad de las personas mediante ese sistema. En República Dominicana, soy Fernando Hermón para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, Alonso Mostajo presenta el segmento de las condiciones generales de propagación para las ondas cortas. Gracias, Dino. Estas son las condiciones generales para el próximo mes de julio. Como otros años, el día 1 de julio el sol se encuentra a 23 grados 5 minutos latitud norte y alcanza una elevación de 72,1 grados al mediodía sobre Madrid.
Según las previsiones del Centro de Predicción de Clima Espacial del Anual, flujo solar medio de 2.800 MHz estimado para este mes es 128,6. Bueno, y a partir de ahí se estiman las siguientes condiciones dentro de un comportamiento global de la ionosfera y al margen de las variaciones no periódicas en esta. Y finalmente, en latitudes altas de aquí del hemisferio sur, durante el día, esas condiciones van a ser parecidas a las dadas en latitudes medias, con una máxima frecuencia utilizable que rozará los 20-21 megaciclos en horas cercanas al mediodía. Se mantendrán regulares entre los 17 y 20 megaciclos con algunas aperturas a lo largo del día, y en la noche esa MFU descenderá hasta cerca de los 7 megaciclos, difícilmente por encima, alrededor de la medianoche, con pérdida en frecuencias inferiores hasta alrededor de los 3 megaciclos. Hasta aquí las condiciones de propagación. Les hablo desde Barcelona, Alonso Mostazo, para Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, a la vanguardia de las comunicaciones. Espectro Noticioso. Estas son las noticias sobre Telecom más importantes. ¡Qué gusto saludarte! Soy Mafer Aguirre y esto es DPL News Minute. Uruguay llevó a cabo su subasta de espectro 5G. Claro, Movistar y Antel ganaron cada uno un bloque de 100 MHz en la banda de 3.5 GHz. Colombia es el segundo país de América Latina que ha registrado más incidentes cibernéticos. Sin embargo, el Congreso rechazó el proyecto que buscaba crear un ente rector en la materia. En la ACNIC 39, expertos coincidieron en que la transmisión de eventos en vivo implica una mayor presión para las redes, que se puede solventar con acuerdos de puntos de intercambio de tráfico o de conexión con redes de entrega de contenido. En Perú, Claro, Movistar, Entel y Vietel desplegarán estaciones base 4G en 230 localidades rurales para conectar por primera vez a más de 50.000 ciudadanos. Viasat obtuvo la aprobación de la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido para cerrar la adquisición de Inmarsat. Para conocer más, visita dplnews.com. Espectro Noticioso. Somos Frecuencia al Día, llegando a ti donde quiera que estés. Con la digitalización, el auge de aplicaciones, así como de productos como los podcasts, cada vez hay más gente que no utiliza la radio del coche para escuchar noticias o música. El informe con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. La cantidad de formatos disponibles hoy en día y la capacidad mediante Internet de escuchar lo que queremos cuando queremos ha relegado a las radios a un papel cada vez menor. Por eso muchos autos modernos, sobre todo los eléctricos, han dejado de equipar la radio AM. Los eléctricos optan por no equipar sistemas para captar dicha frecuencia porque ésta interfiere en el campo electromagnético de sus motores. De nuevo, con la FM, la radio digital, DAB y las aplicaciones disponibles, ¿quién quiere la radio AM? La clave de la AM es que opera frecuencias más bajas y es capaz de superar obstáculos y obtener, si se quiere, una mayor cobertura que las ondas de radio típicas de la FM. Es por eso que el Sistema Nacional de Advertencia Pública de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias usa la AM para enviar las alertas más importantes a la población. En caso de desastres naturales, por ejemplo, es en la AM por donde los ciudadanos estadounidenses reciben información crítica. Ford, BMW, Mazda, Polestar, Rivian, Tesla, Volkswagen y Volvo ya están eliminando la radio AM de sus coches, alegando las citadas interferencias con sus motores eléctricos. Ford, que ya la ha eliminado incluso en coches de combustión como el nuevo Mustang, explicó que hay otras tecnologías que podrían suplir la función de la AM, como el streaming por Internet. Tesla, por su parte, también citó el mismo problema con la radio AM cuando en 2018 la eliminó de sus coches. Honda, Hyundai, Kia, Jaguar, Land Rover, Lucid, Nissan, Stellantis, Subaru y Toyota no planean eliminar la AM de sus coches y compañías como General Motors y Mercedes-Benz no se han pronunciado todavía. En Miami soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Frecuencia al Día.
Las noticias, concursos y expediciones de X de radioaficionados con Francisco Páez García, Eco Alfa 7 Bravo Quebec Unión, en su segmento El Boletín de X del mundo de la radioafición. Adelante, Francisco. Gracias, Dino. Estas son las noticias, concursos y expediciones de X del mundo de la radioafición a compartir con ustedes. Primer concurso de calendario fijo 2023. El domingo 16 de abril se llevará a cabo el primer concurso Oscar Alfa del año que promueve Radio Club Peruano. El concurso denominado Día Mundial de la Radioafición resalta la fecha de fundación de la Unión Internacional de Radioaficionados. La cita es en la banda de 40 metros entre las 20 y 21 horas Oscar Alfa. Agradecemos al Radio Club Peruano por su colaboración. Para Frecuencia al Día, desde España soy Francisco Páez, desde Onda 87 Radio. La radio, herramienta de interacción que llega a los más apartados lugares en un lenguaje sencillo y en la que los pueblos encuentran la mejor manera de tener un espacio para expresarse. Frecuencia al Día, las ondas cortas, un mundo fascinante. Sonidos para la historia. Buenas noches, América. Este saludo cordial es la bienvenida a la programación vespertina de La Voz de los Estados Unidos de América. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio en la voz de Antonio Avelino, en representación del DX Clubes Sem Fronteiras del Brasil. Adelante. Gracias, Gino. Radio Exterior de España transmite su programación en idioma portugués de las 17:30 a las 18 horas UTC en 11.670 y en 15.520 kHz de lunes a viernes, de las 23 a las 23:30 horas UTC en 17.715 y 17.855 kHz de lunes a viernes. Radio La Voz de América transmite su programación en idioma portugués para África de las 17 a las 18 horas UTC en 12.080 y 17.655 kHz. Radio 9 de Julio de Sao Paulo, Brasil transmite su programación en idioma portugués de las 0 hora a las 0 hora UTC en 9.820 kHz. Radio Clube de Pará de Belém de Pará, Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 0 hora a las 0 hora UTC en 4.885 kHz. Radio Brasil Central transmite su programación en idioma portugués desde Goiás, Brasil, de las 0 hora a las 0 hora UTC en 11.815 y 4.985 kHz. Radio Inconfidência de Minas Gerais en Brasil transmite su programación en idioma portugués de las 0 hora a las 0 hora UTC en 6.010 y 15.190 kHz. Radio Católica Mundial transmite su programación en idioma español de las 14 a las 0 hora UTC en 12.050 kHz para Centroamérica y Sudamérica, de las 0 hora a las 14 horas UTC en 5.970 kHz para Centroamérica y Sudamérica. Radio Vaticano transmite su programación en idioma portugués para Brasil de la 1 a la 1:30 horas UTC en 7.305 kHz. RAI Argentina al exterior transmite su programación en idioma portugués de las 2 a las 3 horas UTC en 5.800 kHz a los miércoles, de las 9 a las 10 horas UTC en 9.455 kHz a los viernes. Antônio Avelino, desde Caruaru, Pernambuco, Brasil, del DX Clubes Sem Fronteiras para Frecuencia al Día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuenciaaldia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora.
Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.